Dios les bendiga, hermanos. Les pido por favor que nos vamos poniendo de pie para que leamos juntos la palabra de nuestro Señor en Hechos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 1 al 35. Muy bien. Hechos 10, 1. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Leamos juntos, hermanos, los 2 últimos versículos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor inagotable. Te damos gracias, Padre, por reunir a tu iglesia en torno a tu palabra, tu santa palabra, Señor, que es verdad y es justicia. Te damos gracias, Señor, por llamarnos a ser parte de tu familia y de tu pueblo, amado Santo. Te rogamos, Señor, que a través de nuestro Señor Jesucristo nos llenes de ti con tu carácter, que podamos reflejar el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque, Señor, sabemos que éramos tus enemigos, pero ahora nos llamas tus amigos y tu familia y tu pueblo. Te rogamos, Señor, que pongas en nosotros tu palabra, tu verdad, el testimonio de tu verdad, Señor, que pueda llegar este evangelio a lo último de la tierra. Pon en nosotros, Señor, el servicio a ti, que podamos servirte más y mejor cada día. Y todo te lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su silla, mi hermano. Y así, de esta manera, invito por aquí a mi hermano pastor con la enseñanza de la palabra del Señor para esta mañana. Y salen también los niños con sus maestros. Recordemos que los niños llevan la ofrenda y la Biblia. Y continuamos en esta mañana aprendiendo de la palabra del Señor. Sí. Muy bien. Sí. Hermano Samuelito. Bueno, mis queridos, Hechos capítulo 10 es el pasaje que vamos a estar mirando, gracias. Durante estos 2 meses hemos venido estudiando acerca de las misiones. Hemos venido mirando acerca de el papel de la oración en las misiones, el papel de la palabra de Dios en las misiones, y así diversos temas relacionados con la obra misionera. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando acerca de la familia. Y como la temática es acerca de las misiones, quiero que estemos considerando la familia y la obra misionera. Hay un versículo muy conocido y es el que se encuentra hacia el final de Josué en el capítulo 24, donde Josué está retando al pueblo y les está diciendo: bueno, ustedes tienen la opción de decidir, no de decidir si servir o no, porque eso no se puede decidir, sino que ustedes tienen la decisión de mirar a quién van a servir. Y les hace el ofrecimiento: ustedes pueden servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ustedes pueden servir a los dioses de los egipcios de donde salieron nuestros padres. Pero da una declaración contundente: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa declaración, yo y mi casa serviremos a Jehová, revela en resumen la disposición que debe haber en todo hogar cristiano para disponerse como núcleo familiar en el servicio al Señor. ¿Qué quiero decir? Que yo y mi casa serviremos al Señor es la declaración que vincula a todo el núcleo, papá, mamá, hijos, con un solo propósito:
el propósito de estar consagrados para el servicio a nuestro Dios. Es que, mis queridos, el crecimiento integral de una iglesia local y la plantación de nuevas congregaciones, ambas cosas, se hacen más rápido en la medida en que familias completas que ya son cristianas se disponen para servir de una manera integral al Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la medida en que cada familia que compone nuestra congregación, en la medida en que cada familia se compromete con la evangelización como familia, con la plantación de nuevas iglesias como familia, en esa misma medida el crecimiento de la iglesia nuestra aquí, la iglesia local, y la plantación de nuevas iglesias va a hacerse de una manera más rápida, va a hacerse de una manera más dinámica, va a hacerse de una manera más sólida. La vida de la familia de Cornelio, si ustedes observan en el capítulo 10, la vida de esa familia queda resumida en la primera expresión del verso 2. Fíjense en la primera expresión del verso 2. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué significa con toda su casa? Muy bien. Entonces, si nosotros observamos, el énfasis de este pasaje recae en mostrarnos cómo luce una familia piadosa y temerosa de Dios. Por eso el verso 2 dice así, piadoso y temeroso de Dios junto, o mejor dicho, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y todo el capítulo 10 nos va a hablar de Cornelio puntualmente. Pero si el Señor se tomó el trabajo de decirnos que la piedad y el temor a Dios no eran solo de Cornelio, sino que eran también de toda la casa de Cornelio, podemos entender implícitamente que las características que tenía Cornelio, ¿dónde más se veían reflejadas? En toda su familia. Miren por favor que Cornelio vivió piadosamente a pesar del lugar donde residía. Si ustedes observan el versículo 10, el verso 1, capítulo 10, verso 1, dice que había, ¿en qué lugar? Cesarea. Cesarea era el lugar donde era, vamos a decirlo, el fuerte militar de la época. Ahí convergían todos los militares de la época. Aquí en Colombia hay un fuerte militar que se llama el fuerte militar de Tolemaida. Y los que conocen Tolemaida y los que conocen las características de los pueblos alrededor de Tolemaida pueden entender qué tan complejo es vivir en una ciudad así. Porque normalmente está rodeado de mucho dinero, de mucho derroche, de mucho desorden, de mucha promiscuidad. Normalmente eso es lo que rodea a una ciudad que funciona como un cantón militar, como es en este caso Cesarea. Entonces él vivió piadosamente a pesar del lugar de residencia. Pero si seguimos leyendo, notamos que él también vivió piadosamente a pesar de su trasfondo. ¿Por qué les digo que de su trasfondo? Porque el verso 1 continúa diciendo que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Cornelio con el trasfondo? Que la palabra Cornelio o el nombre Cornelio surge del nombre o de la palabra cuerno. Cuerno. Y cuando tanto en la Biblia como en la historia se habla de cuerno, se está hablando de algo poderoso, de algo que tiene mucha fuerza. Por ejemplo, en el libro de Daniel, se dan cuenta que se nombra que hay una bestia que tiene 10 cuernos. Y lo que está hablando es de una bestia que tiene 10 poderes, 10 fuerzas bien grandes. ¿Cómo creen que era el trasfondo de Cornelio? Piensen en esto. Si el nombre que le colocaron a él los papás surge de cuerno, surge de fuerza, y le dan una formación militar, ¿cómo creen que era el trasfondo de este hombre? Este hombre podría ser un hombre muy duro, muy rudo,
pero a pesar de su trasfondo, vivió piadosamente. Y aparte de que él vive piadosamente, a pesar de su lugar de residencia, a pesar de su trasfondo, notamos que Cornelio vivió piadosamente a pesar de su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Cornelio? Sigamos leyendo el verso 1. Centurión de la compañía llamada ¿cómo? ¿A qué le suena la italiana? ¿Qué nombre les recuerda? Italiana. Italia. Italia, el centro, el epicentro más bien, ¿de qué? Del Imperio Romano. Les hago una pregunta, ¿qué características creen ustedes que debía tener esta compañía para que le dieran el privilegio de llamarse la italiana? Tenían que ser hombres muy destacados, ¿verdad? Y él era el centurión, él era el comandante de 100. ¿Notan ustedes, mis queridos, que cuando el versículo 2 dice piadoso y temeroso de Dios, lo hace dejándonos en el verso 1 su lugar de residencia, su trasfondo y además su ocupación, su trabajo? Pregunta, ¿fue el lugar de residencia un estorbo para que el centurión Cornelio y su familia vivieran piadosamente? No. ¿Fue el trasfondo de él un obstáculo para que vivieran piadosamente? ¿Fue el trabajo de él un obstáculo para que vivieran piadosamente? ¿Qué significa eso, hermanos? En palabras sencillas, que la piedad no está sujeta a circunstancias. Cuando nosotros decimos yo viviera más piadosamente si tuviera otro trabajo, si tuviera otro estudio, si viviera en otra ciudad, si viviera en otro barrio, si tuviera otros compañeros de trabajo, si tuviera otros familiares, si tuviera otras amistades, no hemos entendido cómo se vive la piedad. Porque esto de vivir piadosamente creo que fue lo mismo que hizo José en Egipto, ¿no? Esto de vivir piadosamente creo que fue lo mismo que hizo Daniel en Babilonia, ¿no? Mis queridos, la piedad no está sujeta a circunstancias. Por esa razón, de manera personal, pero también de manera familiar, nosotros podemos tomar la decisión de vivir piadosamente. ¿Qué ciudades, cuáles son las 2 ciudades que vienen a su mente cuando les hablo yo de desórdenes sexuales, de cantidad de desvíos y todo eso? ¿Cuáles 2 ciudades se le vienen a la mente? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sin embargo, en esa ciudad de Sodoma y Gomorra vivió Lot. Y cuando en el Nuevo Testamento se refieren a Lot, la palabra que utiliza Pedro es el justo Lot. ¿Por qué estoy enfatizando tanto en eso? Y usted dirá, pastor, pero si esa es la introducción, ¿cómo será el cuerpo del...? Tranquilo, va a ser más rápido. Pero ¿por qué estoy enfatizando tanto en esto, mis hermanos? Porque la piedad de Cornelio y su familia fue la que la llevó a vivir y a tener, como hoy lo vamos a mirar, 5 expresiones prácticas que como familia conducen a apoyar la obra misionera. Pero la base, la esencia del apoyo de Cornelio y su familia a la obra misionera yace en que tenían un carácter que, como lo dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios. Pero aún no hemos definido esas 2 palabras. ¿Qué significa piedad? Muy bien, tener en cuenta a Dios para todo. ¿Y qué significa temer a Dios? Si lo agarramos en palabras sencillas de Proverbios 8:13, temor a Dios es aborrecer el pecado. Entonces, le hago una pregunta, mi querido hermano. ¿Puede usted de manera individual y personal tener en cuenta a Dios para todo? ¿Sí o no? Listo. Segunda pregunta. ¿Puede usted de manera personal, individual, rechazar todo pecado? ¿Sí o no? Bien, escalemos ahora, vamos a la familia. Les hablo como familia, como núcleo familiar. Familias, les pregunto,
¿Pueden ustedes como familia vivir teniendo en cuenta a Dios para todo? Y cuarta pregunta, familia, ¿pueden ustedes como familia tomar la decisión de rechazar el pecado? También. Eso fue lo que hizo Cornelio y su familia. Vivió teniendo en cuenta a Dios, por lo cual rechazó el pecado, y de ahí se derivaron unas acciones que tuvieron sentido y que sirvieron de mucho apoyo para el desarrollo, para la extensión de la obra del Señor. ¿Cuáles son las 5 cosas que vamos a mirar de cómo Cornelio apoyó junto con su familia la obra misionera? Las 5 cosas son generosidad, oración, obediencia, buen testimonio y evangelismo. Y todas esas están aquí en el capítulo 10 de Hechos y la vamos a mirar. Y mirando esa, mis queridos, vamos a aprender algo con relación a la familia y la obra misionera. Y es que la familia que teme a Dios es un gran apoyo para la obra misionera. La familia que teme a Dios es un gran apoyo para la obra misionera. Por lo cual, ¿qué debemos desarrollar en el núcleo de nuestro seno familiar? El temor a Dios, la piedad. Debemos desarrollar eso. Porque eso nos prepara para que cualquier acción sirva para el avance de la obra misionera. Habiendo dicho esto, mis queridos, quiero que consideremos en primer lugar que la familia apoya la obra misionera siendo generosa. Habiendo visto esta vida de piedad de Cornelio y de su familia, fíjense que el verso 2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. La palabra limosnas significa ayuda para los necesitados. Y ese término limosna que se coloca allí procede de la palabra misericordia. Y la misericordia es sencillamente, hermanos, la manifestación o la materialización de la compasión. ¿Por qué es bueno que no solo un miembro de la familia, sino la familia entera tengan el corazón inclinado y consagrado hacia la generosidad? Pensemos en eso. ¿Qué ocurre cuando en un hogar el esposo quiere ser generoso, apoyar los necesitados, apoyar la obra misionera, ofrendar de manera generosa, pero la esposa le pone trabas? ¿Y qué ocurre? Invirtámoslo. Cuando la esposa quiere ser generosa, cuando la esposa quiere apoyar la obra misionera, cuando quiere dar más, porque ha comprendido lo que es el evangelio, y el esposo le pone trabas. ¿Qué ocurre cuando hay división en casa en cuanto a la generosidad con la obra de Dios? Piensa en eso. ¿Comienza a generarse qué? Porque el que quiere dar dice, pero demos más porque es la obra de Dios. Y el que no quiere dar, entonces, ¿y quién va a pagar entonces tal cosa? Y si de pronto la cifra es un poco alta, no, con eso es suficiente. Pero sin tener en cuenta que aún puede ser superior. En una ocasión un hermano me decía a mí eso. Me decía, es que yo puedo ofrendar, porque le insistían en que el diezmo. Y él me decía, en otra congregación, no, para hacer claridad, le insistían en que el diezmo, y él me decía, pastor, pero el asunto es que yo quiero dar más allá de eso. Pero como que lo frenan. Entonces, hermanos, piensen en esto. ¿Qué tanta importancia hay para que dentro de la familia se desarrolle una generosidad que se vea abocada o que se traduzca en apoyo para la obra misionera? ¿Tiene importancia o no? Mis queridos, yo les quiero invitar a esto. Si dentro del hogar de ustedes se están dando conflictos por cuánto ofrendar, yo les quiero invitar a que como esposos se tomen de la mano, lean los versículos de la palabra del Señor que hablan de la ofrenda
y unifiquen pensamientos y unifiquen criterios inclinados a la generosidad. Para que de esa manera nuestros hijos sean bendecidos, también con generosidad. Para que cuando ellos crezcan y agarren las riendas y nosotros ya no estemos porque nos hayamos muerto, la obra del Señor se siga extendiendo. ¿Ustedes creen que Cornelio hubiera podido ser generoso si la familia, si la esposa se le hubiera obstaculizado? Yo creo que si hay algo maluco es, hermano, toma esta ofrenda, pero que no sepa mi esposa. Hermano, toma esta ofrenda, pero que no sepa mi esposo. Cuando la ofrenda, hermanos, tiene que ser un acto de libertad porque es un acto de adoración al Señor. Entonces, ¿de qué manera apoya la familia la obra misionera? Siendo generosa. Tengamos eso presente. Pero hay algo más en el versículo 2. Y es la segunda manera como vemos en la vida de este varón piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa que apoyó la obra misionera. Miren lo que dice. Termina el versículo 2 de decir, y oraba a Dios siempre. ¿Cuál es la segunda manera como una familia apoya la obra misionera? Eso es, orando. Hermano, ¿sabe que me llamó la atención que hay diversos términos que usa el Nuevo Testamento para referirse a la oración? Hay unos términos que van hacia la gratitud, hay otros términos que van hacia la adoración, hay diversos términos. Pero esta palabra oración se puede traducir como rogar o implorar, y la razón por la cual se traduce como rogar o implorar es porque procede de una palabra que significa amarrar, atar. Piensen en esto. Esta palabra oración que aparece aquí surge de un término que significa amarrar, surge de un término que significa atar. ¿Cuál es la connotación de esa palabra? ¿Por qué se escogió esa palabra para hablar de la oración de Cornelio? Mis queridos, porque Cornelio había entendido que cuando él oraba, estaba manifestando dependencia a aquel que tiene amarrada así todas las cosas. Yo creo que ustedes ya saben que aunque parezca que las cosas van cada cosa por su lado, hay una mano invisible que es la mano de Dios a la cual está sujeto absolutamente todo, incluido Satanás. Hay una mano invisible a la cual está sujeta todo. Dichosos somos nosotros cuando oramos a nuestro Dios, reconociendo, Señor, yo dependo de ti, el que amarra todo. ¿Saben por qué? Porque cuando llegue un acierto a mi vida, cuando llegue una bendición a mi vida, yo no voy a sacar pecho y a decir, por mi fuerza, sino que voy a decir, Señor, esto procede de ti y lo voy a adorar. Pero asimismo, cuando llegue a mi vida una desgracia, cuando llegue a mi vida un problema, cuando llegue a mi vida una dificultad, como por aquella por la cual oramos al comienzo del culto, y yo recuerdo, a Él están amarradas todas las cosas, yo puedo acudir a Él y encontrar refugio y encontrar consuelo, cualquiera que sea la situación, para que eso no me derrumbe, sino que pueda continuar adelante. Somos inmensamente bendecidos cuando entendemos que estamos amarrados a aquel que gobierna, a aquel que es el soberano. Eso nos libra del orgullo, pero también nos libra del desánimo, mis queridos. Y nos permite vivir en un equilibrio donde reconozco todo lo bueno que pasa en mi vida es porque Dios en su gracia me lo concede, y todo sufrimiento que llega a mi vida es porque Dios en su gracia me va a sostener. Y Él siempre será suficiente. Siempre, mis queridos. Esa es la oración de un hombre piadoso y temeroso de Dios junto con su casa. Recuerden eso, porque la clave está en ese versículo.
inicial, el verso 2, la parte inicial. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces, como este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, se dedicó a apoyar la obra misionera. 1, ¿cómo? Siendo generoso. 2, ¿cómo? Orando. Pero ahora viene otra manera como este hombre piadoso, temeroso de Dios, junto con su casa, apoya la obra misionera. Y es que lo hacía ¿cómo? Obedeciendo, así de sencillo. ¿Y qué obedecía Cornelio? La palabra de Dios, así de sencillo. ¿De dónde sale la idea? Ayúdenme a leer ustedes, por favor, como acostumbran a hacerlo. Verso 5 hasta el verso 8. Versículos 5, 6, 7 y 8, de ahí de Hechos capítulo 10, lo leen como siempre acostumbran, hermanos, en voz bien fuerte y unificados. Vamos, 1, 2 y 3. Ahí está. Si observan, hermanos, que la obediencia de Cornelio fue una obediencia inmediata y al pie de la letra. ¿Sí observan eso? O sea, el ángel le dio unas señales claritas. ¿A quién tenía que buscar él? A Simón. ¿Dónde lo tenía que buscar? En la casa de Simón. Otro Simón, ¿cierto? Ese otro Simón vivía ¿en dónde? ¿Dónde vivía? ¿En qué lugar? En Jope. Y ese otro Simón que vivía en Jope se dedicaba ¿a qué? A ser curtidor. ¿Y dónde estaba la casa de él? Entonces, miren las especificaciones. Y agarra este hombre Cornelio y me llama la atención, hermanos, que es que bueno, ustedes saben que yo soy campesino y en mi tierra hay un dicho que es que los burros se buscan para rascarse. ¿Qué significa ese dicho? Que los burros se buscan para rascarse. Que a uno le gusta hacerse con aquellas personas que tienen cualidades similares a uno. Entonces, cuando yo digo los burros se buscan para rascarse, no es una ofensa, ni tampoco le estoy diciendo burro. Sino lo que estoy diciendo es que hay un sentir natural que a uno le gusta estar con aquel que comparte los mismos gustos, ¿cierto? Así se arman las amistades. ¿A quién envió Cornelio? Miren ustedes, por favor. Verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, es decir, Cornelio, llamó a 2 de sus criados y miren cómo lo dice, y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Qué palabra le puso a soldado? ¿Y qué significa devoto? Proverbios dice que cuando el gobernador es impío, se rodea de impíos. Pero también dice que cuando el trono de rey es justo, se rodea de gente justa. Y eso es lo que está ocurriendo aquí con Cornelio. Él era un hombre piadoso. ¿Con cuántas personas tenía que relacionarse él? Infinidades. Pero ¿con quién desarrollaba él amistades? ¿Y el sentir de él que era cuál? Tener en cuenta a Dios, el temor a Dios. ¿Sí notamos, hermanos? Yo creo que la calidad de amigos que nosotros tenemos habla mucho de nosotros. Y yo digo amigos, ¿no? Porque conocidos uno se tiene que relacionar con todo el mundo. Pero estoy hablando de amigos que son íntimos, a los cuales nos gusta compartir tiempos de esparcimiento, de ocio, de recreación, que nos gusta estar con ellos. La calidad de esas personas indica el estado de mi corazón. Y eso es lo que vemos aquí en Cornelio. Él envía a un devoto soldado, de tal manera que la obediencia a la palabra que tuvo Cornelio
fue un apoyo para la obra misionera. ¿Y por qué sabemos que es así? Vayan ustedes al versículo 22 y ahí tenemos la cuarta parte. Porque viene el cuarto apoyo de Cornelio, aparte de la generosidad, la oración, la obediencia. Miren el verso 22. ¿Cómo más se apoya la obra misionera? Ellos dijeron, ya le están hablando los criados a Pedro, y le dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón, miren cómo lo identifican, justo y temeroso de Dios. Ya esas dos cualidades las hemos visto, pero no hemos visto esta tercera. ¿Cuál es la tercera? Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermanos, pensemos, metámonos en el contexto para que podamos entender. Se dice que este Cornelio tenía ¿qué? Buen testimonio. Ahora, piensen en esto. ¿Quiénes, según el versículo, daban fe de que Cornelio tenía buen testimonio? Los judíos. Muy bien. ¿Qué representaba Cornelio y el imperio romano? ¿Qué representaba para los judíos? ¿Qué representaba? Enemistad. ¿Qué más representaba? ¿Perdón? Rechazo, poder, tiranía, opresión. Todo eso representaba el imperio romano para los judíos. Y si eso representaba el imperio romano, ¿cuánto más creen que representaba Cornelio siendo centurión, cuando los centuriones eran la columna vertebral del imperio romano? Eran la parte más importante del imperio romano, porque eran como esa bisagra que conectaba a los soldados que iban al combate con los altos mandos. ¿Cuánto rechazo creen que un judío podría sentir por un centurión? Sin embargo, llama la atención que son los judíos los que dan buen testimonio de Cornelio. Ahora yo les quiero preguntar, ¿de dónde salió el buen testimonio de Cornelio? Les aseguro que no es que Cornelio salía y decía, me voy a portar bien, me voy a portar bien. No. ¿De dónde surgió el buen testimonio de Cornelio? El buen testimonio surge de la piedad, y siempre la piedad surge de la fe en el Señor. Si nosotros queremos desarrollar un buen testimonio, tener un buen testimonio, debemos dejar de preocuparnos por qué dirán los demás de mí y comenzar a vivir de una manera piadosa para Dios. Y el resultado va a ser buen testimonio. Nuestros materiales de discipulado dicen que el buen testimonio es la fama de la fe. Nuestros materiales de discipulado dicen que el buen testimonio es la fama de la fe. ¿Qué significa eso? Que suena raro. Que la persona tiene el testimonio de aquello que cree. Lo que yo debo profundizar es mi creencia, mi fe en el Señor, para que eso transforme toda mi vida. Y de ahí va a surgir un buen testimonio. 4 acciones hemos visto que surgieron de esta familia piadosa y temerosa de Dios, ¿verdad? Generosidad, oración, obediencia, buen testimonio. Ahora, ¿qué hace falta para que esta familia sea del todo eficaz? Porque estamos dándonos cuenta que la devoción de ellos los lleva a ofrendar generosamente, los lleva a orar, los lleva a obedecer las palabras, los lleva a tener buen testimonio de los demás. ¿Qué hace falta para que se cierre con broche de oro el uso de esa familia como apoyo a la obra misionera? ¿Qué creen que hace falta? ¿Qué creen que hace falta? A ver, piensen en una familia de aquí de la Iglesia Central de Medellín. Y esa familia de la Iglesia Central de Medellín es creyente,
Por eso ofrenda generosamente, por eso ora continuamente, por eso obedece la palabra y como resultado tiene buen testimonio. ¿Qué le hace falta a esa familia para cerrar con broche de oro ese apoyo a la obra misionera? Exacto. ¿Qué le hace falta? Sencillamente eso. Por eso la familia apoya la obra misionera evangelizando. ¿Y cómo hizo la evangelización Cornelio? Miren que es una de las buenas tácticas para evangelizar. Verso 24. Y vamos a leer el 24 y también el 27. Dice el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿A quién estaba esperando Cornelio? A Pedro, a los que él mandó y a los que venían acompañando a Pedro. Fíjense lo que dice. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 27. Y hablando con él, entró y halló Pedro a muchos que se habían ¿qué? ¿Cuál fue la manera como evangelizó Cornelio? Correcto. ¿Saben qué hizo Cornelio? Esto tan sencillo. Viene Pedro, venga, va a venir alguien muy especial, es un hombre de Dios. Vamos a hacer un almuerzo en la casa. Y los invito para que tal día, a tal hora, estén en la casa. Evangelizar. Una de las buenas tácticas para evangelizar es compartir los alimentos, es abrir la casa. A mí me llamó la atención la visita a Cali que hicimos a la iglesia de Cali, la obra misionera en Cali, que traté con un hermano que vino al concilio acá, el hermano Palechor. Entonces el miércoles que llegué tuve una reunión con los líderes de la iglesia para mirar cómo orientar el proceso. Y en una pregunta que yo hice, les dije, hermano, ¿cómo podemos apoyar el trabajo evangelístico aquí al hermano Linto? Y todos dijeron maneras y formas que se pueden hacer. Y este hermano Palechor dijo, hermano, yo estoy dispuesto a apoyar, o sea, lo que presenta el pastor, yo lo apoyo. Pero yo para hablar soy tan malo, hermano. Eso ocurrió el miércoles. Al día siguiente, el jueves, la cena era en la casa de él. La cena de nosotros, los que viajábamos, era en la casa de él. Cuando llegamos a la casa de él, encuentro yo a un señor con su esposa, sentados en la entrada. Y asumí yo, pues eran familiares o viven con ellos acá, y los saludé, ¿cómo están? Mucho gusto. Y entramos. Cuando entramos, oh sorpresa, no eran familiares, no eran amigos de mucho tiempo, sino ¿qué ocurrió? Al señor se le varó el carro, entrándolo al garaje de la casa. Y la esposa no sabía manejar, entonces le tocaba a la esposa empujar para entrar el carro al garaje. Cuando el hermano Palechor ve eso, se acerca y le dice, perdone, caballero, ¿usted me permite que yo ayude a empujar el carro porque su esposa me da pesar? Amigo, si me ayuda, yo le agradezco mucho. Empujó el carro, lo entró a la casa. Mucho gusto, mi nombre es Palechor. Vea, ¿sabe una cosa? Mañana van a estar 2 pastores en mi casa. Lo quiero invitar a que vaya. Y lo invito a que cene con nosotros. Y ese día que llegamos nosotros eran apenas conociéndose. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos contaron eso, pues agarró la vocería el hermano Linto y le testificó a este hombre de más de 70 años junto con su esposa, y ahí va la obra misionera. Entonces, cuando yo leí la vida de Cornelio, yo dije, aquí está lo que hizo este hermano. Invitar a la casa para que escuchen la palabra de Dios. Hay tantas maneras, mis queridos, de evangelizar. Hay una frase por ahí que yo entiendo el contexto y el sentido en el cual se dijo, que dice, predícale a todos de Cristo y si es necesario usa palabras. Yo entiendo el contexto en el cual se dijo. Sin embargo, mis queridos, evangelizar pues requiere ambas cosas, de tener una vida piadosa, pero también de hablar. ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Sí estamos?
Mis queridos, Cornelio consideró que las personas allegadas a él necesitaban el Evangelio. Y si nosotros estamos conscientes que el Evangelio es una necesidad, por supuesto para nosotros los creyentes, pero también para los perdidos, cobraremos ánimo y tomaremos valentía para dar pasos que nos permitan evangelizar a todas aquellas personas que son cercanas a nosotros. Yo por eso le quiero invitar a que cree cada día estrategias que le permitan a usted poder testificar de Jesucristo. El Evangelio es una necesidad. Miles de almas mueren cada día sin Cristo. Y no nos compete a nosotros salvar a aquellas almas, pero sí nos compete hablarles de quién es el Salvador. Para que por la fe en el nombre de Jesucristo, todas estas personas sean salvas. Para que por la fe en el nombre de Jesucristo ellos puedan tener vida eterna. Por eso le motivo, mi querido hermano, testifique de Jesucristo y haga de su familia un núcleo que evangeliza y todos unidos sirviendo al Señor. ¿Cuál es el resultado de eso? Miren ustedes, por favor, el versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino, y observen esto, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Con qué empezamos la enseñanza? Hablando en el verso 2, que era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y luego que se desarrolla todo, ¿con qué concluye Pedro? En toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Mis queridos, eso indica que la familia que teme a Dios es un gran apoyo para la obra misionera. Y yo le quiero retar y le quiero motivar a que usted tome la decisión de vivir para Dios. Miren, dentro del seno del hogar se presentan muchas luchas que solo los que estamos casados comprendemos. Cuáles se presentan, cómo se presentan y por qué se presentan. Pero a pesar de las luchas, si se toma la decisión de renunciar al pecado y de vivir para Dios de una manera piadosa, no solamente papá, no solamente mamá, no solamente los hijos, sino toda la familia va a ser usada de una manera especial para la extensión de la obra de Jesucristo. Por eso, mi querido, viva de manera personal, siendo piadoso. Pero también como familia, vivamos como familia de una manera piadosa. Renunciemos a todo lo que le desagrada al Señor. Rechacemos cualquier pecado que nos estorba la vida cristiana. Y en dependencia del Señor y tomados de la mano de Él, caminemos adelante hacia la santidad. Caminemos adelante hacia el temor a Dios. Caminemos hacia adelante hacia la piedad. Porque recuerden estas palabras: en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Habiendo dicho eso, yo quiero darle algunas ideas de cómo apoyar la obra misionera como familia. Como familia. Algunas ideas. Dice Hechos 16:15. Dice Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, óiganlo bien, está hablando de Lida, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Eso indica, mis queridos,
que se puede apoyar la obra misionera teniendo la casa como hospedaje para los que hacen la obra de Dios. Tiene la puerta abierta, lista para recibir a todo aquel que hace la obra de Dios. Oigan este segundo versículo. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Cómo más se apoya la obra misionera? Mis queridos, teniendo la casa como un lugar de reunión para la iglesia. Así se apoya la obra misionera. Oigan este otro versículo, Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cómo más se apoya la obra misionera? Teniendo la casa como un lugar de oración. Qué lindo es eso, ¿no? Que nuestra casa no se preste para conversaciones que no edifican, sino para orar. Cuarto versículo, Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocados a sus parientes y amigos más íntimos. Ya lo miramos, teniendo la casa como un lugar de evangelismo. Uno más, Hechos 21, 8 y 9. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. La otra manera, mis queridos, es involucrando toda la familia en la obra. Y un último versículo. Ahí está. Y un último versículo. 2 Timoteo 1, 16 al 18. Miren el deseo de Pablo. Miren el deseo de Pablo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia del Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. La otra manera, mis queridos, es ofrendando como familia para la obra. Por esa razón, mi hermano, yo le quiero motivar. No permita que su familia tenga desconexión, desinterés o desconocimiento de la obra misionera. Acostumbre, mi querido, a orar continuamente por la obra misionera. Acostumbre como familia a ofrendar generosamente para la obra misionera. Acostúmbrese como familia a tener su casa dispuesta para que sea usada por Dios. Al final de cuentas, la casa que usted tiene o donde usted vive, ¿quién se la dio? Pues qué mejor que usarla para lo que le agrada a Dios. Oremos al Señor pidiendo que levante familias piadosas que apoyan la obra misionera para que como familia podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si aquí hay alguno que aún no ha creído en Cristo, yo quiero decirle, mi amigo, mi amiga, usted necesita a Cristo. Su familia necesita a Cristo. Y si usted está diciendo: pastor, pero es que yo soy muy pecador, por eso fue que vino Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, como familia, apoyemos la obra misionera. Maneras prácticas, aquí las tenemos. Esta y muchas más. Pero dispongamos nuestro corazón para que nuestro hogar, para que nuestra casa sea un altar de adoración para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Amén. Vamos a orar. Padre de los cielos, adoramos tu nombre. Te bendecimos por lo bello y lo bueno que tú eres. No hay un Dios tan grande como tú. Y
¿qué mejor podemos hacer nosotros y qué mejor puede hacer nuestra familia que vivir consagrados para proclamar tus virtudes? Permite, mi Señor, que cada uno de nosotros y que cada familia que compone nuestra iglesia viva de una manera piadosa y temerosa ante ti, porque de ese modo se llegará a ser de gran apoyo para la obra misionera. Úsanos para la extensión de tu obra. Úsanos para que la familia sea un lugar donde se proclama la salvación en Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Bien. Uy, qué bien, bien cronometrados ahí los muchachos.